Good morning, Miss. Good morning. Good morning, Carla. Good morning, Good Keita. morning, Miss. Good morning. So, everyone, good morning. Good morning. Good Everyone has to turn on their camera. morning. Good morning. Good morning. Good morning. Please, I need everyone to turn on their cameras. Necesito, por favor, que todos enciendan sus cámaras. Please turn on your cameras, guys. Lisbeth Medina, Emilia Arroyo, Fernando Zurita. All right, Christian Chicaiza, please, everyone, turn on your cameras. A ver, Emily Arroyo, please, your camera. Can you please turn it on? Okay. Carla Paredes, raise your hand. Carla, do you have any questions? Miss, hasta hoy día podíamos enviar hasta las 6 de la noche la tarea. Yes, exactly. Thank you. You're welcome. Okay, so everyone, please, I need you to turn on your cameras first before we start the class. So we usually give the first 5 minutes of class so that everyone can get into the Zoom meeting so that we can start with our class. Okay. So as for this week, we've been seeing what's the present simple. ¿Quién se acuerda aquí que era el present simple? O el simple present, como ustedes lo prefieran llamar. A ver. Does anyone remember what's the present simple? ¿Alguien aquí se acuerda de lo que es el present simple? No one? So, we use the present simple to say affirmative sentences, negative sentences, and make questions, ¿ok? Utilizamos el presente simple para decir affirmative sentences, negative sentences, and make questions, ¿ok? Y hacer preguntas. Entonces, la mayoría de las personas que están conectadas aquí en la clase el día de hoy vieron lo que era el present simple. Entonces, does anyone remember? ¿Acaso alguien se acuerda how to make an affirmative sentence? ¿Cómo hacer una affirmative sentence? A ver, let's ask Ruby Cárdenas. Oh, lo siento. Carla Paredes. Carla Paredes. How can we make an affirmative sentence? Se tiene que hacer el subject más el verb. Very good. Can you give us an example? She cooked. She cooks. Very good, Carla. That was amazing. Now, to make an affirmative sentence, we have to put first first the subject and then the verb. So we use the subject in Spanish, el sujeto. The subject can be a name, puede ser un nombre. It can be he, she, it, they, we, I, you. Estos pueden ser los que son los subjects o también puede ser el nombre de una persona. Como por ejemplo, ¿cuál? Maria sleeps. Or in Spanish, María duerme. A ver, can you hear me? ¿Me escuchan?
Yes. Yes, yes. Okay, thank you. So, I'm gonna be asking everyone to make affirmative sentences. Voy a ir llamando a cada uno para que puedan hacer una affirmative sentence. So, I've told you, the affirmative sentence, the structure of the affirmative sentence, la estructura de la affirmative sentence es el subject y el verb. El subject, ya les dije cuál puede ser he, she, it, they, we, us. Those are the subjects. Or it can be a name, o puede ser un nombre. And the verb, el verbo, the verb can be cook, clean, bake. It could be any verb, okay? An infinitive verb. Puede ser un verb que esté implicando una acción, ¿ok? ¿Como cuál? Cook, cocinar, see, ver, read, leer, eat, comer, run, correr, jump, saltar. Those are verbs. Estos son los verbos. Entonces, tomando en cuenta esto, I'm gonna be calling your names so that everyone can give me an affirmative sentence. Voy a llamar sus nombres para que me puedan decir una affirmative sentence, okay? So, let's start with Benjamín Valencia. Benjamín Valencia, can you say an affirmative sentence? A ver, discúlpenme, no sé si es que estoy teniendo problemas con mi internet. ¿Todos pudieron escuchar? Yes. Ya, entonces creo que es mi internet. I think it's my internet. So, Benjamín, can you please repeat it? Benjamín Valencia, can you repeat it, please? A ver, I think I'm having problems with my internet. Creo que estoy teniendo problemas con mi internet. A ver, vamos a preguntarle a Ruby Cárdenas. Ruby Cárdenas, ¿puedes hablar? Can you say something? Yeah, it's definitely my internet. Es definitivamente mi internet. Estoy teniendo problemas con el internet. Entonces, just give me a second, I'm gonna fix it. Denme un segundito, ya lo arreglo. Ok, muy bien. Ahora sí, Benjamín Valencia, can you say it again? Abby play football. Abby played football. Very good, Benjamín. Eso estuvo amazing. That was amazing. Ahora, Benjamín, recordemos, si hablamos de he, she or it, aun cuando decimos el nombre de ella, de él o de eso, agregamos una es al final del verbo. Entonces, en lugar de decir Abby play football, decimos Abby plays football, ¿ok? That was very good, Benjamin. You did amazingly. Now, Christian Chicaiza, please. He plays a basketball. He plays basketball. Yes. Very good, Christian. That was very good. He plays basketball. Now, two of you have used the verb plays. Now, no one else can use it again, okay? Dos de ustedes han utilizado el verbo plays. No van a decirlo más nadie, por favor. No vamos a estar repitiendo el verbo. Se los dije anteriormente en las clases.
We are not going to repeat the same verb twice. No vamos a andar repitiendo el mismo verbo dos veces. Así que, Christian, can you try with another affirmative sentence? He eats cookies. He eats cookies. Very good, Christian. That was better. He eats cookies. Now, let's go with Emilia Ipiales. Emilia Ipiales, can you say an affirmative sentence? Perdón, es que recién acabé de entrar. Can you say an affirmative sentence? ¿Puedes decir una affirmative sentence? She cook. She cooks. That's a good affirmative sentence. Eso estuvo súper bien, Emilia. Muchas gracias. Thank you so much, Emilia. Now, let's go with Emily Arroyo. Emily Arroyo, can you say an affirmative sentence? A ver, Emily Arroyo. Emily Arroyo, can you hear me? ¿Me puedes escuchar? Ok, Emily Arroyo tiene toda su cámara en negro, no sé qué sea. Vamos a continuar entonces con Fabián Caizaguano. Fabián Caizaguano, can you say an affirmative sentence? He runs. That was a good one, Fabián. You did it very good. Denme un segundito nada más. Ok, Fabián, you did very good. He runs. He runs. He runs. He runs. Eso estuvo muy bien. Ahora, continuemos, por favor. Let's continue with Gabriela Yumikinga. Gabriela, can you say an affirmative sentence, please? She eats popcorn at the cinema. Bueno, ya utilizamos el verb eats, ¿ok? Entonces, recordemos, we cannot say the same verb twice. We cannot say the same verb twice. So if we cannot say the same verb twice, Gabriela, you have to find a new verb. She reads at the book. A ver, me refiero a que no puedes utilizar the same verb twice. No puedes utilizar el mismo verbo dos veces. Alguien ya utilizó el verb eats. Entonces, no podemos decir she or he eats porque este verb ya fue usado. It's already been used. So, you have to find a new verb. Tienes que encontrar un nuevo verb. She swims on the Sunday. She swims on Sunday. Yes. Okay. Can you repeat it, please? She swims on Sundays. She swims on the Sunday. We don't say on the, we say on Sundays. She swims on Sunday. Very good. That was very good, Gabriela. Thank you so much. Now, let's continue with Tiffany Kishpe. Tiffany, can you please say an affirmative sentence?
Tiffany Kishpe, can you please say an affirmative sentence? Good morning, teacher. Acabo de ingresar yo. Es que nuestra computadora estaba muy mal. It's okay, there's no problem, but I'm calling you so that you can say an affirmative sentence. He is cook. We don't say he is, remember, it's the verb, yeah, the subject and the verb. We don't say is, we say the subject and the verb. You cook. You cook. That's very good, Tiffany. That's very good. Thank you so much. Now, can Iker Kishpe please say an affirmative sentence? Y Tiffany, no le vayas a ayudar. Déjalo que él solito lo haga, ¿ok? You read. You read. Very good. You read in Spanish means tú lees. You read. That's very good. Thank you so much, Iker. Now, Emily Arroyo, ¿me puedes escuchar? Emily Arroyo, can you hear me? Okay, Emily Arroyo isn't answering, so I'm gonna be calling Jefferson Correa. Sí, Liz. Jefferson, can you say an affirmative sentence? You jump. You jump. That's very good, Jefferson. That's correct. You jump, or in Spanish, tú saltas. That is an affirmative sentence. Thank you so much, Jefferson. Now, Carla Paredes, can you say an affirmative sentence? Luis think. What? Luis think. Luis sings. Remember, when we talk about he or she, we add an S at the end of the verb. So he, what did you say? I'm sorry? Luis thinks. Okay, Luis sings, okay? Luis thinks. Very good, Carla. Thank you so much. You did amazing. Now, Kayla Tixe. Kayla, can you say an affirmative sentence? Los que no hayan entendido cómo se dicen las affirmative sentences, pueden pedirme ayuda y yo con mucho gusto les ayudo, ¿ok? I I swim. I swim. Muy bien, pero the verb swim, it's already been used. Ya se usó el verb swim. Entonces, we cannot use the same verb twice. No podemos usar el mismo verb twice. Dos veces, no. I dance. I dance. Very good, Kayla. That was amazing. That's very good. I dance. Or in Spanish, yo bailo. Now, let's call Lady Clavón. Lady, lo mismo. Si no entendieron cómo es que se dicen las affirmative sentences o las frases afirmativas, pueden pedir ayuda y yo con mucho gusto les explico, ¿ok? I like to draw a picture. A ver, en realidad no se te entendió mucho. I like to draw picture. I like to take pictures, como me gusta tomar fotos. I like to take picture. Ah, Sí. Lady, así que te están ayudando, viste, haciendo trampa en la clase, te pasas. Tienes que buscar tú misma. Mira, los affirmative sentences o frases afirmativas se utilizan de la siguiente forma. Ponemos primero el subject, o sea, el sujeto, puede ser un nombre o puede ser los pronombres personales como I, you, we, they y así. Y de último viene el verb o el verbo.
Ok, primero usamos el subject o el sujeto y de último el verb. Podemos componerlo solo de estas dos cositas. No hay que hacerlo tan largo si así tú lo prefieres. Puedes decirlo cortito como I dance, I cook, she cooks, she dances. Pero estamos tratando de no repetir el mismo verbo dos veces. Tiene que ser un verbo de acción. O sea, cocinar, barrer, limpiar, trapear, bañarse, este tipo de verbos. I think. The verb sing it's already been used. Ya utilizaron el verb sings. Cook. I cook, very good, pero the verb cooks, it's already been used. Ya se usó el verb cook. Por eso les digo, tienen que andar pendiente de lo que los demás están diciendo, porque no podemos utilizar the same verb twice. I study. I study. Muy bien, that was very good, lady. Entonces, I study, or in Spanish, yo estudio. That is an affirmative sentence. Eso es una frase afirmativa, ¿ok? That was very good, lady. Thank you so much. Now, Kayla Tixe, please turn on your camera. Por favor, enciende tu cámara. Kayla, una pregunta. ¿Y Nayeli? No se puede conectar porque tuvo que ir a unos asuntos de la escuela. Ay, sí, es cierto. Me acaba de escribir, lo siento. Se me pasó. Bueno, no pasa nada. Por favor, recuérdale a Nayeli para que luego de la clase, cuando se desocupe de hacer lo que esté haciendo, pueda ver el video, ¿ok? Ok, Miss. Muy bien. Ok. So, we're going to continue, please, with Lisbeth Medina. Lisbeth Medina, can you please say an affirmative sentence? Y Kayla Tixe, please don't turn off your camera. No apagues tu cámara, Kayla. Ahora sí. Lisbeth Medina, please, can you say an affirmative sentence? Si necesitas ayuda, puedes decírmelo y con gusto te ayudo. Gracias, Miss. George paints in the house. George paints in the house. That's an affirmative sentence. That was very good. George paints in the house, or in Spanish, George pinta en la casa. Very good. That was amazing, Lisbeth. Thank you. Now, let's continue, please, with Marisol Delgado. Marisol, can you please say an affirmative sentence? Marisol, si necesitas ayuda con cómo se arma una affirmative sentence, I can help you, ¿ok? Te puedo ayudar. I am playing. Ok, nosotros ahorita no estamos utilizando el verbo to be. I am playing es parte del presente continuo y estamos en lo que es el presente simple, ¿ok? El simple present. Entonces, te explico más o menos de qué va, ¿ok? Entonces, affirmative sentences se componen del sujeto y un verbo, ¿ok? Un verbo de acción. Entonces, solamente puedes decir el sujeto y el verbo. No utilizamos el I am playing porque playing termina en ing. El ing forma parte del presente continuo, que no es de lo que estamos hablando ahorita, ¿ok? Entonces, solamente puedes utilizar el subject, que es el sujeto, y un verb de acción, un verbo de acción.
Marisol. Marisol, ¿me escuchas? Sí, teacher. Yeah. Can you try saying an affirmative sentence? ¿Puedes intentar decir una affirmative sentence? Puede ser I something, ¿I qué? something. ¿Qué significa eso, disculpa? Estoy en la cocina. Bueno, déjame explico un poco. El presente simple no se trata de cosas que están sucediendo en este momento, sino de cosas que pasan comúnmente. ¿Cómo qué? Como yo cocino, yo limpio, yo me baño, yo leo. No estamos hablando del presente continuo. El presente continuo es el que trata de cosas que están sucediendo en este momento de forma continua. Como yo estoy cocinando, yo estoy barriendo, yo estoy limpiando. Estamos diciendo yo leo, yo cocino, yo barro, así. Bebita. Hay pinturas. ¿Puedes repetirlo una vez más, por favor? Hay pinturas. ¿Puedes tratarlo de decir en español, por favor? Que no escuché bien. Estoy pintando. Las palabras que terminan en ando o endo, como pintando, cocinando, barriendo, estas forman parte del presente continuo. Tienen que ser cosas como yo pinto, yo cocino, yo barro. No pueden terminar en ando o endo porque eso es parte del presente continuo. Voy a quitar la ropa. La ropa. Voy a quitar la ropa. Voy a quitar la ropa. A ver, podemos tomar los ejemplos de los estudiantes que pasaron anteriormente, como I cook, I sing, I eat, cosas así, ¿ok? Este tipo de ejemplos lo podemos tomar como para que nosotros también lo podamos. No vamos a decir el mismo verbo because we're not saying the same verb twice. No estamos diciendo el mismo verbo dos veces. Entonces, tomamos estos ejemplos para nosotros poner un verbo ahí. O bueno, Marisol, ¿qué te parece si en lo que te dejo pensar voy a ir con otra persona, ok? Good morning, Justin. Ok, vamos por favor a continuar con Matías Ramírez. Can you say an affirmative sentence, please? Yo, What? Can you say it again, please? yo speak. You speak. Very good, Matías. Eso está muy bien. You speak, or in Spanish, tú hablas.
That was very good. That's an affirmative sentence. We use first the subject, then the verb. You speak. That was very good. Thank you, Matias. Now, I'm gonna call, please, Ruby Cárdenas. Ruby, can you say an affirmative sentence? She cleaned. She cleans. That's very good. She cleans, or in Spanish, ella limpia. She cleans. She is the subject. Cleans is the verb. That was very good. Thank you so much, Ruby. Now, Justin Pluas. Justin Pluas, can you say an affirmative sentence? Justin, ¿otra vez estás teniendo problemas con el micrófono? Ok, creo que sí. Entonces, lo siento, Justin, voy a llamar a otra persona. Emily Arroyo. Emily Arroyo, ¿me escuchas? Ok, debido a que Justin no puede responder en este momento y Emily, por lo visto, no me está escuchando, voy a continuar ahora sí, por favor, con Marisol Delgado, please. Marisol, can you say an affirmative sentence? Sí, sí, la escucho, Emily Arroyo. Ah, ya, Emily. Es que Entonces, se me fue el internet y no la escuchaba. ah, ya, Emily, can you say an affirmative sentence? Mm, Read. I read. Very good. I read, or in Spanish, yo leo. Entonces, I read in Spanish means yo leo. That was very good. Thank you, Emily. Ahora sí, let's continue with Marisol Delgado. Marisol. Marisol, can you say an affirmative sentence? Teacher, yo student. What? ¿Qué dijiste, Marisol? Lo siento. Can you repeat it again, please? Yo student. You studied. Recordemos, el ing al final de la palabra no se usa porque eso es del presente continuo. Pronto vamos a estar viendo eso con ustedes, ¿ok? El ing es parte del presente continuo, de las acciones que están pasando en este momento de forma continua, las cuales se les conocen como el ing. Studying, lo único que hacemos para volverlo un verbo común es quitarle el ing al final. Entonces, es decir, you study. Pero lo hiciste bien, Marisol. Lo estás intentando, que es lo chévere, ¿ok? No importa, recordemos que estamos aquí para aprender y si a la primera no lo decimos bien, más que nada, Marisol, porque tú no has visto este tema de clases, pero lo estás haciendo bien. Muchas gracias. Ok. Now we're going to start talking about the negative sentences. Ok, ya hablamos de lo que son las affirmative sentences, que son las frases afirmativas. Now, we're going to talk about the negative sentences. The negative sentences, can someone remember how we use the negative sentences? Por acá, alguien por favor recuerda cómo se utilizan las negative sentences. Jefferson Correa, can you explain it for me, please?
es las creo que eran las acciones negativas. Las negaciones. Pero no es eso lo que estoy preguntando, es how can we use a negative sentence? ¿Cómo las usamos? A ver, Gabriela Yumikinga. Su estructura es subject, auxiliar verb, don't, not o does not y más el verb. Very good, Gabriela. The structure of the negative sentences is the next one. La estructura es la siguiente. We use the subject, or in Spanish, el sujeto, the auxiliary verb do or does. Recordemos, do se utiliza para grupos de personas. Puede ser I, you, we, they. Estas cuatro, I, you, we, they. Con estas cuatro se utiliza do. Y el does, que también es el mismo do, pero se refiere a terceras personas, como he, she, or it. I do, they do, we do, you do. She does, he does, it does. And plus, we have to use the negative auxiliary verb not. Tenemos que utilizar el negativo not. Not es no, ¿ok? Es una negación. Ok, when we mix the do and the not, cuando mezclamos el do y el not, and it becomes one thing, do not, it's negative, okay? It becomes negative. Cuando mezclamos el do y el not, lo volvemos algo negativo. Es una negación. Entonces, I do not like it. A mí no me gusta. I do not like it. After we use the subject and the do not or does not, agregamos el verb, ¿ok? Después de esto, we use the verb. I do not clean. Yo no limpio. O I do not read. Yo no leo. And aside from that, aparte de eso, también tenemos que tomar en cuenta que el do not o el does not lo podemos abreviar. Y decir, I don't like it. I don't clean. She doesn't like it. She doesn't clean. Y así. Significa exactamente lo mismo. It means the exact same thing, but it's like an abbreviation. So instead of using the do not, we can use the don't. And instead of using the does not, we use the doesn't, okay? Those are the abbreviations. Esas son las abreviaciones. Nos queda menos de 1 minuto en el Zoom. Entonces, si se llega a cerrar el Zoom, por favor, reingresen al link. ¿Ok? Entonces, ya me estoy preparando para en lo que se cierre el link de Zoom. Ok, si se cierra el link de Zoom, vamos a volver a ingresar para continuar con el speaking room, ¿ok? Pendientes. Y de ahí, we're going to call Benjamín Valencia so that Benjamín Valencia can say a negative sentence, ¿ok? En lo que reinicia el Zoom,